Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma de ERA-TV, la televisión sin censura, que está con una labor encomiable y con una labor concreta, que es dar voz a las personas que quizá, o los sectores que quizá en otros medios o en otras situaciones no se les está dando la voz que se merece. Nosotros somos un medio de comunicación serio, un medio de comunicación que quiere trasladar a las personas la información necesaria para poder entender hasta qué punto esta crisis del COVID-19 está lastrando a muchos sectores y a muchas familias que trabajan y que se esfuerzan para sacar adelante el pan que llega a su casa. Y por eso tengo el honor de presentar a don Miguel Venegas. Él es secretario general del sindicato FASGA y, bueno, pues es el sindicato, pues eso, de empresas tan importantes como el Corte Inglés u otras. Miguel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo soy encantado de estar entrevistándome contigo y bueno, y también saludo a los espectadores oyentes de Estado de Alarma Televisión. Bueno, pues muchísimas gracias. La primera pregunta es muy concreta, don Miguel. ¿Cómo está el sector en concreto? Es decir, las cifras en muchos casos son alarmantes, pero a veces como que rebajamos esa tensión que pueden arrojar esos datos. Pero ¿cómo está concretamente si hay que ser sincero con la audiencia? Vale, a ver, nosotros, nuestra organización sindical se encuentra presente en 12 sectores y más de 50 empresas. Sectores, bueno, pues tan importantes como es el comercio, como es el de la gran distribución, el de la alimentación, el de las agencias de viaje, agencias de seguros, mutuas de accidentes de trabajo, y hemos tenido una situación variopinta en los distintos sectores. ¿Por qué? Porque ha habido sectores que en este caso fueron catalogados como esenciales, que es todo lo que tiene que ver con la alimentación, y ahí pues se han visto reforzados incluso hasta de mano de obra, ya que eran productos de primera necesidad y han visto exponencialmente una facturación sobre lo que venían haciendo en años anteriores. Pero también hemos tenido lo opuesto, que es el sector, en este caso del comercio, todo lo que tiene que ver con el textil y las agencias de viaje. En las agencias de viaje, para que nos hagamos una idea, el territorio español recibe aproximadamente, en un año normal, unos 83 millones de turistas. En el año 2020, la cifra registrada está en 18 millones. 65 millones de personas menos que han entrado en nuestro país. Y eso ha impactado directamente en las agencias de viaje que se encargan de lo que es la recepción de los viajeros y sobre todo también en lo que es hoteles, restaurantes y comercio y centros comerciales enfocados también en zonas de gran afluencia de turismo. Así que ahí el número de trabajadores acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo, que el máximo nivel que se llegó en España fue a 3,6 millones de personas, pues prácticamente fue en torno a 1 millón de trabajadores acogidos de ese sector, ¿no? Y claro, el impacto ahí ha sido bastante negativo porque, bueno, ha habido empresas que no han podido resistir el envite tan grande que ha tenido en este caso el COVID. Qué duro, es demoledor ver esa cifra de 1 millón de trabajadores que han tenido que estar en ERTE. ¿Cómo ha sido esa ayuda de los ERTEs? ¿Ha llegado de una manera organizada? ¿Han podido tener todos los trabajadores? ¿O hubo esos problemas también en este sector como en muchos otros, que se tardó mucho en llegar a los ERTEs y esas ayudas a familias que lo pasaron realmente mal? A ver, el tema de los ERTE, en cuanto a lo que son las bonificaciones que el gobierno dio a las empresas de cara a la seguridad social, de esas cotizaciones de que te bonificaban el 75% o el 100% en función del tamaño y el volumen de las empresas, con eso no ha habido tanto problema. ¿Con qué ha habido problema? Con el pago del SEPE a la cantidad de trabajadores que accedían a la prestación por desempleo. El SEPE está organizado, bueno, pues para acometer un volumen de desempleados en torno pues a 2 millones de trabajadores que están desempleados. Se metieron de golpe casi 3.700.000 trabajadores más, que van a reclamar o van en este caso a necesitar una prestación por desempleo. ¿Qué problemas ha habido? Pues ha habido 3 problemas principalmente. El primero de ellos fue
el momento del pago, el retraso en el cobro que había. Entonces, como hubo tanto volumen de solicitudes, ¿qué hizo el SEPE? A todo el mundo le concedió la prestación por desempleo, que reunía una serie de requisitos, en este caso, bueno, que la empresa lo comunicara, porque es verdad que ahí el gobierno sí suavizó las características que tenía que tener el trabajador para acceder a esa prestación, y le pagó a todo el mundo, pero sin reconocerle su situación familiar. En este caso, si tienes un hijo o dos hijos, los topes máximos que tienes en tu prestación pueden incrementar 200 o 300 euros sobre lo que te corresponde. Bueno, pues eso no lo tuvieron en cuenta, y tampoco han tenido en cuenta aquellas personas que tenían una reducción de jornada por guarda legal y que en este caso no le han equiparado a lo que legalmente le correspondía. Eso, por ejemplo, en nuestra organización, que tenemos unos 2.000 delegados y unos 40.000 afiliados, pero que a nivel sectorial, de los sectores que estamos, pues tenemos un ámbito de negociación de prácticamente 500.000 de trabajadores, ha hecho que interpongamos más de 1.500 reclamaciones al SEPE por un importe superior a más de 1,5 millones de euros. Porque había gente que o le estaban pagando tarde, o le estaban pagando mal, o le estaban pagando de más, o no le habían reconocido ningún hijo, cuando a lo mejor tenía 2 o 3 hijos. Y eso, a día de hoy, prácticamente se va el 80%, 85% solucionando. Pero aquí tenemos ahora problemas con las declaraciones de la renta de aquellos trabajadores que, claro, le han pagado de más, y a ver cómo justifican ese ingreso a mayores cuando no tienen certificadamente a nivel correcto el cómo tienen que realizar dicha declaración. Entonces, hemos tenido situaciones muy complicadas porque ha habido trabajadores que le han pagado tarde y mal, y otros, bueno, pues que le han pagado de más cuando no les correspondía. Uh-huh. Muchas personas se han quedado atrás, que el eslogan del gobierno era "no dejamos a nadie atrás", y la verdad que es muy curioso lo que nos cuentan. Ese dato es escalofriante, el de 65 millones de personas menos que han viajado a nuestro país, que han estado. ¿El gobierno ha dado de alguna manera ayudas directas para el sector, para aquellas empresas que no han podido recibir esa cantidad de personas que han llegado para poder subsistir durante esos meses, o no ha habido ninguna ayuda directa? Conozcamos en los sectores donde estamos presentes, y más pormenorizadamente la agencia de viaje, y fue uno de nuestros reclamos también, porque para mantener el empleo, lo primero, lo que hay que mantener son las empresas. Sin empresas no hay empleo. Y eso es algo que a nivel conceptual laboral puede chocar un poco, ¿no? A nivel reivindicativo, pues que una organización sindical tenga tan claro eso, pero lo primero que tenemos que salvar son las empresas para que haya empleo, porque esa latencia de trabajadores, esa hibernación de trabajadores durante tanto tiempo, 1 año y pico, que han estado en ERTE, lo que quieren es que una vez que termine el ERTE, incorporarse en su puesto de trabajo. Si esa empresa ha cerrado, no hay puesto de trabajo. Entonces, el sector de las agencias de viaje es un sector que donde hay muchas pymes, está muy atomizado. Es un sector donde hay el autónomo, el propietario de la agencia de viaje, y a lo mejor tiene 2 o 3 empleados trabajando para él. Ahí la negociación colectiva como tal, en cuanto a expedientes de regulación de empleo totales, no llega. Pero sí es verdad que en las cuentas de cotización de la Seguridad Social, el análisis que hemos hecho es que se han reducido 1.500 cuentas de cotización, y eso tiene un impacto en las agencias de viaje de unos 20 y pico mil trabajadores. Tiene un 70.000, actualmente la agencia de viaje tenía unos 70.000 trabajadores, pues vemos 1.000 y pico cuentas de cotización menos registradas en el sistema de la Seguridad Social. No sabemos el impacto definido que ha tenido, pero sí sabemos que ha tenido un impacto negativo. Y sí hemos echado de menos falta de ayuda directa a las agencias de viaje. Lo hemos echado de menos porque al final, aunque han dado prerrogativas de pago de comunidad, o pago de luz, o pago de agua, o pago de algunos suministros, pero lo que son las licencias, el día a día del mantenimiento de la infraestructura, todo eso, sin ningún tipo de ingresos, al final ha recaído negativamente en esas pequeñas empresas, y desgraciadamente creemos que ha tenido un impacto negativo. No ha habido ayuda directa que conozcamos al sector de las agencias de viaje.
Los únicos que no han tenido problemas deben ser los trabajadores del Falcon, de Pedro Sánchez, que esos sí han podido viajar sin problemas con el presidente. Y yo le quería preguntar, don Miguel, ¿cómo se recupera un sector de esta magnitud, de esta problemática que ha tenido durante el COVID? ¿Cómo se sale del atolladero? ¿Qué ayudas necesitáis o qué necesitaríais para poder salir de esta grave crisis? A ver, ahora mismo lo que se necesitaría en nuestro país, y bueno, yo creo que ahí sí parece que se va recuperando bastante expectativas positivas, es certidumbre en el proceso de vacunación y en el proceso de contagio de cara a que otros países conciban nuestro país como un entorno seguro para venir. Por eso, por ejemplo, Inglaterra parece que en este caso va a partir de finales de este mes a abrir un poco la veda hacia nuestro país para que vengan los ingleses a España y no tengan que hacerse una prueba PCR ni guardar un periodo de latencia o de no poder hacer vida normal en su país durante 14 días. Porque, claro, la persona que quiere venir, cuando regresa a su país, lo que quiere tener es unas condiciones normales de vuelta, no unas condiciones bastante complicadas. Y ahí es verdad que el periodo de vacunación sí está ayudando bastante a retomar esa nueva normalidad, al igual que a nivel nacional, como hay empresas que ya están retomando de manera potente a los trabajadores física o telemáticamente trabajando, pero sí de manera activa, y están sacando a gente del ERTE. Por eso ya estamos en una cifra de unos 500 y pico mil trabajadores que están en ERTE a día de hoy, de 3,5 millones o más de 3,5 millones que hablábamos en el periodo álgido de lo que fue la pandemia. Pues ahí es verdad que hay muchos trabajadores y trabajadoras, muchos ciudadanos que están yendo a las agencias de viaje a preguntar presupuesto y a planificar sus viajes. Ahora tenemos que ver que eso realmente se materialice. Para eso es importante tener una estabilidad en los contagios. Parece que la cifra va bajando bastante y parece que esas expectativas positivas están traduciéndose directamente en visitas y en sacar a trabajadores del ERTE en el sector de las agencias de viaje. Me gustaría, don Miguel, que nos pudiera poner algún ejemplo de algún testimonio demoledor que haya llegado hasta ustedes, que bueno, pues se hayan encontrado con personas que realmente incluso lo han tenido que pasar mal a la hora de comer, a la hora de sacar adelante a su familia. ¿Han recibido testimonios de este calibre y en cuántas cifras estaríamos hablando? A ver, afortunadamente nosotros, por nuestra actividad sindical tan cercana y tan de seguimiento de ese día a día de los trabajadores, no se nos ha producido que conozcamos, ¿vale? Estamos hablando de que son 40.000 afiliados, pero no se nos ha producido ningún hecho tan alarmante porque antes lo hemos podido resolver con la administración en concreto o incluso con las empresas en las que tenemos representación, que cuando han visto que algunos de sus trabajadores han pasado por esa necesidad, pues si han tenido que adelantar pagas, han adelantado pagas o han adelantado nóminas. Pero ahí es verdad que, y eso sí lo quiero poner de relevancia, los gestos que han tenido muchas empresas que han visto que sus trabajadores se quedaban sin prestación por desempleo porque aún no se la reconocía o porque el SEPE pues tenía problemas a la hora de procedimentar toda esa operativa, ha sido muy buena y muy de quitarse el sombrero por cómo han tenido ese valor patriótico, por decirlo de alguna manera, ¿no? hacia su gente y decir, oye, lo que no te cubre la administración, no te preocupes, que yo voy a dar el do de pecho y te lo voy a cubrir. Creo que esta época ha desmontado el mantra marxista de el empresario es el malo, hay que señalar al empresario, porque se han visto ejemplos de cómo han sacado adelante pagando nóminas antes de lo que se debía de producir. O sea que realmente hemos visto la solidaridad entre empleados y empresarios en ese sentido. Yo le quería preguntar, don Miguel, a nivel internacional, no sé qué contacto tenéis con otro tipo de asociaciones o de fundación como la vuestra, de sindicato, que en el extranjero hayan visto que se han hecho las cosas de otra manera. Ponías antes el ejemplo de Inglaterra, que confía poco en nosotros, pero a nivel de Europa o a nivel del mundo, ¿habéis visto cómo en otros países se han hecho las cosas diferentes y por eso han podido salir mejor de esta crisis?
A ver, nosotros pertenecemos a una Confederación Europea de Sindicatos Independientes que se llama CESI, que tiene en torno a más de 5 millones de afiliados. Y ahí, bueno, pues está a nivel europeo. Hay sindicatos tanto holandeses como alemanes, franceses, italianos. Y es verdad bueno, el nivel, la virulencia que ha tenido aquí el virus y el impacto negativo que ha tenido en la economía ha sido mucho mayor que la que se ha producido en otros países. Bien, por lo que te he dicho antes, porque nosotros estamos muy supeditados, nuestro Producto Interior Bruto está muy supeditado al sector del turismo y eso, cuando se cierran las fronteras, pues impacta negativamente en nuestra facturación como país. También es verdad que culturalmente nuestra forma de relacionarnos tampoco de manera habitual, aunque hay que reconocer que prácticamente el 90% de la población, 90 y pico, ha hecho sus deberes y ha cumplido las medidas de prevención, pero es verdad que nuestra manera de relacionarnos, nuestro acercamiento a la hora de saludarnos y a la hora de compartir y convivir pues determinadas experiencias fuera de lo que es casa, en un restaurante, en un chiringuito y bueno, y el que nos gusta pues en este caso juntarnos, pues no ha ayudado mucho tampoco a parar esa virulencia del virus. Y es verdad que bueno, también las vacunas se han ralentizado un poco más, ahora sí lleva una velocidad de crucero, pero en nuestro país se ha ralentizado más de la cuenta y eso desgraciadamente pues ha hecho que la economía no se reactivara en el momento que en otras economías, en otros países sí se han reactivado. Ahí sí ha habido esa diferencia. Qué curioso. El Tribunal Constitucional ha admitido que el primer estado de alarma que propuso el gobierno y que nos encerró en casa, de constitucional tenía poco. ¿Ustedes se van a querellar contra el gobierno o van a emprender alguna acción legal para que, digamos, se devuelva o hay algún tipo de ayuda a su sector por culpa de encerrarnos a todos en casa? Yo soy de momento, nosotros no hemos valorado esa acción. Es verdad que ni por agradecer ni por reprochar a los gobernantes de ahora y sobre todo las decisiones de aquel momento, porque también sin entrar a empatizar del todo hay que ponerse en el lugar de cada uno y son situaciones que nadie espera, igual que nos pasó aquí en Madrid con Filomena, que vino la nieve y paralizó toda la capital y no teníamos 50 máquinas de nieve preparadas para quitar el tema, pero eso es verdad que impactó directamente también, pues igual pasó con el COVID. Sí es verdad que el primer estado de alarma, la indefinición de determinados temas tampoco contribuyó mucho a ir todos en una misma línea, ¿no? Y bueno, y ahí pues nos va a servir para aprender de futuro de si vienen otra pandemia, ojalá tarde pues otros 70, 80 años en venir, o que no venga nunca, porque ya hemos aprendido bastante, como experiencia está bien, pero ya no más, porque es verdad que ha sido muy difícil. Pero ahora mismo lo que estamos es intentando que se reactive la economía. Y nosotros como organización sindical intentar de encontrar mecanismos de movilidad, de versatilidad del empleo para que aquellas empresas que están pasando dificultades con sus trabajadores, con ellos, puedan volver a retomar su actividad con garantía y con estabilidad para el empleo. Porque lo que está claro es que para que España funcione bien, lo que tenemos que retomar es la actividad que tenemos anteriormente y aunque hay muchas cosas que han venido para quedarse, como es el teletrabajo, como es esa compra online, como es esa compra que a lo mejor va a impactar también de manera directa a las agencias de viajes, porque bueno, pues ya muchos vuelos, muchos billetes de trenes te los vas comprando por internet y eso al final afecta también al empleo físico, pero tenemos que ayudar a adaptar a los nuevos hábitos de consumo a las empresas. Y eso nuestra organización sindical es modélica y lo tiene muy claro. Es decir, al futuro no se le puede poner puerta, porque al final va a irrumpir, nos guste más o menos. Lo que tenemos que es adecuar el empleo a ese futuro. Y ahí sí nos tenemos que poner todas las pilas, desde el gobierno hasta los grandes sindicatos que son con los que hablan. Con nosotros no hablan. Nosotros somos el principal sindicato en las agencias de viaje,
tenemos casi el 60% de la representación y con nosotros no se ha sentado nadie para decirnos, oye, ¿qué os parece que hagamos esta medida para el sector del turismo o el sector de la agencia de viajes? ¿Os parece bien las reivindicaciones que están haciendo otros agentes sociales en base, por ejemplo, a ayudas o no? Nadie se ha sentado con nosotros. Y claro, a ver, el tema del monopolio en la interlocución, pues llega a momentos en que hay carencia a la hora de saber realmente lo que se requiere en ese sector en concreto. Y eso sí lo reclamamos. Eso es histórico, nuestra reclamación, pero bueno, eso es otra entrevista que tendríamos que hacer para hablar de eso. Eso es. El ministro de Consumo, entonces, Alberto Garzón, no les ha llamado. Ni la ministra de Empleo, ni nadie. Nadie nos ha llamado para preguntarnos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan los trabajadores de las agencias de viajes? No. Están sentados pues con los de siempre, con comisiones y con UGT. Silencio, que diría David Bisbal en su canción. Has comentado, don Miguel, que a ver si aprendemos, ¿no? Parece que cada ola nos ha ido dando un golpe, pillamos mal la primera ola, la segunda mal, la tercera mal. La verdad que ojalá, de verdad que aprendamos, pero con gobiernos así es un poco complicado. Hablaba también del futuro. ¿Cómo se prevé ese futuro de cara a que cree que el modelo español del que antes hablaba, ¿no? De turismo, de casi pues que nuestro interior bruto, el Producto Interior Bruto vaya encaminado al turismo? ¿Cree que va a cambiar en eso? ¿España va a ser un nuevo país? ¿La nueva normalidad nos va a hacer que el turismo se ralentice o seguiremos de la misma manera, aunque sea con mascarillas en el avión, aunque sea guardando las distancias? ¿Cómo prevé esa nueva normalidad de la que nos habla el gobierno? A ver, España a nivel de turismo recibe tantos turistas, bueno, porque tiene condiciones climatológicas que son brutales de cara a lo que hay, a lo que en un país europeo pueda tener, y además tiene una seguridad como país en cuanto a seguridad a nivel personal y una infraestructura bastante potente. El problema del turismo es que dependemos de los demás. Y tenemos que ir a un modelo productivo que dependamos de nosotros mismos. El depender de los demás conlleva a que si otros países emergentes llegan a las mismas condiciones de seguridad y de infraestructura que tiene España, al final esos 80 y pico millones de turistas van a ir rebajándose. Ya pasó cuando llegó la primavera árabe, que empezaron a venir turistas que iban a Turquía, a Egipto, a otros destinos que le ofrecían pues temas similares, y que al final los recuperamos nosotros, pero eran turistas que se estaban yendo, ¿no? Entonces tenemos que ir a un modelo productivo en el cual, o a través del cual, España dependa de sí mismo. Y ahí hay que hacer una política intergeneracional que trascienda lo que es la legislatura de 4 años. Pero claro, el concepto que hay, podríamos hablar de las pensiones, podríamos hablar de la educación, podríamos hablar del estado de bienestar. Somos, desgraciadamente, un país que en muchos aspectos mira al corto plazo. Y tenemos que ir a un modelo productivo que nos dé pues un valor añadido en sectores como el tecnológico, en sectores como el industrial, que realmente generemos cosas que aporten valor. Como por ejemplo tiene Alemania. Alemania no vive del turismo. Alemania vive de ello y de lo que exporta. Entonces tenemos que intentar buscar modelos de ese tipo. Y afortunadamente en España los jóvenes, que tienen una tasa de desempleo que ronda el 40%, que eso no hay quien lo conciba, además es que son jóvenes con talento. Y que después se nos marchan fuera porque se reconocen ese talento en oportunidades en otros sitios. Y eso, como país, lo tenemos que intentar retener. Pues es muy interesante lo que hablas, y a ver si somos capaces de retener ese talento y que no se nos vaya. Para finalizar, don Miguel, que no le queremos quitar más tiempo, un mensaje para la audiencia de ánimo a la hora de viajar. Yo entiendo que hay muchas ganas porque llevamos un año prácticamente sin movernos de nuestra provincia,
pero aún así hay mucha gente todavía con dudas de cómo voy a viajar seguro, qué medidas se van a guiar en esos viajes y sobre todo, bueno, yo un ánimo que está muy bien ir a viajar a Tel Aviv o a Cancún, pero a Mallorca también se puede ir a Cadaqués o se puede ir a Cádiz, a Chiclana. Un mensaje de ánimo para la audiencia para que viajen seguro durante este verano. Bueno, el mensaje de ánimo es que afortunadamente las cosas se van normalizando. Yo por mi trabajo de representante sindical a nivel nacional, durante esta pandemia también he viajado mucho. He viajado mucho en avión, en tren y la tasa de contagio que hay en esos medios de transporte ha sido mínima. Es decir, a mí nadie me ha llamado todavía y he viajado prácticamente todas las semanas de una compañía aérea o de Renfe para decirme, oiga, usted que se registró en este vagón o en este vuelo, que sepa que ha habido un contagio. Nadie me ha llamado. Y no había apenas nadie vacunado. Ahora hay muchísima gente vacunada y muchísima gente que ha pasado la enfermedad, por lo cual la probabilidad de que nos contagiemos guardando las medidas de prevención va a ser muy bajita. Así que animo a todos aquellos que se lo puedan permitir que viajen por España, que disfruten de sus vacaciones, de que de aquí estamos saliendo, que el futuro que nos puede esperar y que tenemos por delante, confío que va a ser prometedor, que tenemos que hacer cosas como país para afrontar el futuro de manera proactiva y no reactiva. Y eso va a ser también posible porque nosotros mismos como ciudadanos nos lo creamos. Así que ese sería mi mensaje. Bueno, pues muchísimas gracias, don Miguel. A ver si coincidimos en algún viaje y disfrutamos de esta España nuestra, consumiendo en la hostelería, tomándonos algo, porque yo creo que eso es algo muy español y suena un poco, no sé de qué manera, pero es que somos muy así y creo que debemos disfrutarlo. Claro que sí, y es algo que como cultura nos enriquece. La gente quiere venir aquí porque aparte de tener muy buena gente como habitantes, sabemos cuidar muy bien de la gente. Es verdad. Pues nada, muchísimas gracias, mucho ánimo al sector, muchísima fuerza y nada, a los espectadores, gracias por estar aquí. Seguiremos con más entrevistas, sigan pendiente de la programación, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros, aquí en Estado de Alarma en EDATV. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha media... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.